Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Bendiciones para todos los seguidores del Catálogo Divino. Porque cada uno de nosotros es un santo en potencia, aprendamos de nuestros hermanos del cielo a dejar que la gracia divina nos haga hermosa el alma. Si queremos ser santos por nuestras fuerzas, no lo vamos a conseguir. Es un trabajo en equipo con Dios. Pidamos a los santos que se veneran en este día la docilidad para dejar a Dios que nos convierta en santos a pesar de nuestra fragilidad. Los santos que se veneran en este día 1 de julio son San Aarón, sacerdote del Antiguo Testamento; Santa Esther, reina; San Martín, obispo; San Domiciano, abad; San Teodorico, presbítero; San Eparquio, presbítero; San Carilefo, abad; Beatos Jorge Beasley y Montfort Scott, presbíteros y mártires; Beato Tomás Maxfield, presbítero y mártir; San Oliverio Plunkett, obispo y mártir; San Golbeno, obispo; Beatos Juan Bautista Duvernul y Pedro Aredio Labroche, presbíteros y mártires; Beato Ignacio Falson, clérigo y terciario franciscano; San Shang Wailu, mártir; Santos Justino Orona y Atilano Cruz, presbíteros y mártires; Beato Juan Nepomuceno Chirzán, presbítero y mártir. Un extraordinario catequista llega a nuestro Catálogo Divino de hoy. En los registros parroquiales se encontraron más de 600 personas para el bautismo preparadas por él, además de los centenares de personas que agregó a la fe católica con su gran cultura y amistad. Se trata del beato Ignacio Falson. Ignacio nació en 1813 en la ciudad de La Valeta, capital de la isla europea de Malta, ubicada en el mar Mediterráneo. Su padre se llamaba José Francisco y era un abogado de gran importancia, que incluso formaba parte de la comisión para la redacción de un nuevo Código Civil y más tarde fue nombrado juez. Su mamá se llamaba María Teresa y ella era hija del juez Calcedonio de Bono. Debido a esto, Ignacio creció junto a sus hermanos en medio de una vida privilegiada y cómoda. 2 de sus hermanos siguieron los pasos del padre y estudiaron abogacía hasta alcanzar el grado de doctores, y más adelante se hicieron sacerdotes. Ignacio se sentía inclinado por la vida espiritual y a los 15 años recibió la primera tonsura. A los 18 años recibió las órdenes menores, pero no continuó este proceso porque no se sentía digno de recibir la ordenación sacerdotal, aunque el obispo y muchas personas le insistieron para que aceptara. Como parte de su camino espiritual, se integró a la Orden Franciscana Seglar. Ignacio continuó sus estudios llegando a doctorarse en Derecho Canónico y Civil en el Ateneo de Malta en 1833, cuando tenía 20 años. Fue brillante en su desempeño. Sin embargo, Ignacio nunca ejerció esta carrera. Atento observador se dio cuenta de una gran población de personas a las que no había llegado aún el mensaje del Evangelio. Eran los soldados ingleses que llegaban a Malta para preparar la guerra de Crimea y que se calcula eran 20,000 militares y marineros que sumaban el 10% de los habitantes de la isla. Ignacio hizo entonces algo que no era muy común. Aunque su lengua materna era el maltés, estudió inglés para poder acercarse a ellos y evangelizarlos en su idioma. Viendo la necesidad de ser un sólido evangelizador, se dedicó a la oración y a la enseñanza del catecismo. Fue un gran devoto de Jesús y Eucaristía, y de su frecuente adoración y la meditación de la palabra de Dios, fue fortaleciéndose con estos potentes alimentos espirituales. Su reverencia ante el culto divino despertó la admiración de sus vecinos
y fieles de la parroquia de San Pablo Náufrago y la parroquia franciscana de Santa María de Jesús. Como buen creyente era muy devoto a la Virgen Santísima y a San José y rezaba el Santo Rosario a diario. Sabiendo la gran importancia para la Iglesia del servicio de sus ministros, apoyaba mucho a las vocaciones sacerdotales y se preocupaba mucho de ayudar continuamente a los necesitados. De su evangelización entre los militares y marineros ingleses sabemos que Ignacio comenzó organizando espacios de oración y clases de catecismo para los militares católicos que se estaban preparando para partir al frente. Luego hacía amistad con sus compañeros protestantes y no cristianos, a los que daba buenos consejos. Así atrajo a la fe católica a centenares de hombres. Su personalidad íntegra hacía que le tuvieran mucha confianza, e incluso entre los no convertidos. Antes de ir a la guerra, los soldados le entregaban sus objetos de valor para entregárselos a su familia si morían en combate. Así lo describió San Juan Pablo II en su ceremonia de beatificación. El beato Ignacio dio con abundancia y alegría, y la gente no solo vio en él una energía ilimitada, sino también una paz y una alegría profundas. Renunció al éxito mundano para el que su educación lo había preparado, a fin de servir al bien espiritual de los demás, incluidos los numerosos soldados y marineros británicos destacados entonces en Malta. En su relación con ellos, de los cuales solo algunos eran católicos, anticipó el espíritu ecuménico de respeto y diálogo que hoy nos es tan familiar, pero que en aquel tiempo no era muy común. Ignacio fue un pionero del ecumenismo y un hábil organizador que realizó su productiva labor de catequesis contando con un gran equipo de laicos preparados por él. Algunos de sus colaboradores se hicieron sacerdotes y capellanes militares o navales, y uno de ellos, que permaneció en Malta, prosiguió esta misión. Vivió una existencia silenciosa. Su santidad se intuía viéndolo orar ante el Santísimo. Murió con fama de santidad y humildad el 1 de julio de 1865, el día que cumplía 52 años. Fue sepultado en la tumba de la familia en la iglesia franciscana de Santa María de Jesús en La Valetta. Se obtuvieron muchos favores con su intercesión y la fama de su santidad traspasó las barreras de su isla natal, llegando a los países donde los militares que lo conocieron daban a conocer su historia. Las gracias obtenidas por su intercesión divulgaron su fama de santidad, no solo en la isla de Malta, ni tampoco en los países que fueron acogidos, sino también por todos los emigrantes malteses. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 9 de mayo del año 2001. Oremos al Señor para que nos ayude a descubrir que lo que hacemos en la discreción y con amor por Dios enriquece y fortalece nuestra vocación a la santidad. Señor, tú que otorgaste al beato Ignacio la gracia de imitar con fidelidad a Cristo, pobre y humilde, concédenos también a nosotros por su intercesión la gracia de vivir fielmente nuestra vocación, para que así tendamos a la perfección que tú nos has propuesto en la persona de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aunque Ignacio tenía toda la formación intelectual y los bienes económicos para garantizarse una vida exitosa según el mundo, él se preguntó: ¿cuál sería su aporte? ¿De qué manera iba a glorificar a Dios con más fruto? Tal vez se conmovió pensando en cuántos militares morían sin haber conocido a Dios y sin haber recibido el perdón de sus pecados. Todo su esfuerzo se concentró en salvar esas almas, invitándoles a conocer al Dios que los creó y los ama. Había algo que Ignacio tenía muy claro, y era su origen proveniente de Dios. Al saberse obra de Dios y creado para amarlo y darlo a conocer,
pues las ganancias terrenales no se podían comparar a la gran riqueza y felicidad que se siente al compartir el mensaje del Evangelio. Tal vez sea esta la clave para llegar a ser un buen cristiano. Reconocer agradecidos que debemos la vida y todo lo que tenemos a Dios, y que nuestra labor, nuestros afectos, nuestros sueños, cuando se llevan a cabo en armonía con lo que el Señor nos ha mandado respetar, nos traen paz y plenitud en esta vida y en la otra. Sin empezar por allí, las catequesis, los rosarios, los sacramentos no tienen sentido. El buen cristiano hace cada cosa sin perder su identidad de hijo de Dios, y en todo deja el perfume de Cristo, que todo lo hizo bien y para sembrar el bien. Beato Ignacio Falzón, Ruega por nosotros.